Bueno, sean todos bienvenidos a la conferencia de conocimiento de sí mismo del día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante de lo que es la fase B. Vamos a estudiar sobre el Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Entonces sean todos bienvenidos. Bueno, por acá está Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a la transmisión. También saludamos por acá a Fabricia, Alexia también, Alicia Guerrero, bienvenidos. Bienvenidos a la transmisión. Les recuerdo para las personas que de pronto se conectan con nosotros por primera vez que los días lunes vamos a estudiar las conferencias de la fase B y de martes a jueves estamos haciendo las conferencias de la fase A. El día viernes son prácticas guiadas y sábado y domingo también vamos a ver conferencias de la fase A. ¿Listo? Este curso de conocimiento de sí mismo se basa en 75 conferencias, 25 conferencias de la fase B, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, para lo cual hay una recomendación y es que estemos viendo las conferencias de la fase A o ya hayamos visto la mayoría de las conferencias de la fase A para poder entender mucho más, de una forma más clara estas conferencias que llamamos la fase B. Bueno, por acá también está con nosotros Oscar Bedoya, bienvenido. También está por acá Caterine. Hola Cate, ¿cómo estás? Cristian Rafael, Olga Chávez, Gaby también está con nosotros, Ray Pérez, David Díaz, hola David, Yolima también está con nosotros, está James, Guida Antonio, Jesse, Edwin Vázquez, bueno, buenas tardes, Ninfa también, John Howard, hola John, ¿cómo estás? Y Magdalena, hola, bienvenidos todos a la conferencia del día de hoy. Bueno, entonces vamos a estudiar este tema tan interesante. Vamos a estudiar sobre el Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Entonces vamos a tratar de explicar algunos misterios que tienen que ver con la obra, sobre cómo se van a eliminar los 7 yoes causa, cómo vamos a desarrollar completamente a nuestro Cristo íntimo. Entonces sean todos bienvenidos. Bueno, entonces estos son los 7 yoes causa. Bueno, las cabezas de legión, si ustedes alcanzan a contarla, ahí hay 7. A los 7 yoes causa también se les ha conocido como los 7 pecados capitales. ¿Listo? O también lo que llaman también los, bueno, en algunas religiones lo llaman las 7 cabezas de los demonios del Set. Pecados, entre muchos más temas, entre muchos más conceptos, pero en el fondo representan la maldad que hay dentro de nosotros mismos. Entonces vamos a tratar de explicar cómo se van a eliminar estos defectos. Entonces vamos a empezar hablando primero que todo sobre qué es el fuego o qué es el Cristo. Pues la palabra Cristo viene del latín crestos, que significa fuego. Entonces, nosotros debemos entender que dentro de nosotros hay un fuego sagrado. Ese fuego sagrado está en nuestro corazón. Lo podemos ver acá en la esquina. Y ese fuego interno es el que nos da el ánimo para hacer el trabajo de la autorrealización íntima del ser. Pero ese Cristo o ese fuego interno no está completamente desarrollado dentro de nosotros mismos. Pero a través de unos trabajos, que en el fondo son los trabajos de los 3 factores, pues ese Cristo interno va a desarrollarse.
Y para eso pues vamos a necesitar trabajar con el trabajo, bueno, con lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces cuando ese fuego se desarrolla en cualquiera de nosotros, entonces se nos da un título que se le conoce como el Cristo. Ese título no solo lo merece el Maestro Jesús, el Maestro Jesús que hace 2000 años en Tierra Santa hizo la representación del drama cósmico, sino que ese estado de conciencia o ese desarrollo de ese fuego lo han logrado desarrollar muchos seres en el transcurso de la historia. Entonces, por ejemplo, acá encontramos a Horus, que fue un maestro, una persona como cualquiera de nosotros, que logró encarnar la fuerza Cristo. Mitra, en Persia, también. También, por ejemplo, encontramos acá al Buda Gautama Shakyamuni. Y ustedes se van a dar cuenta que estos maestros tuvieron de alguna otra forma una vida muy parecida a la que tuvo el Maestro Jesús. Por ejemplo, encontramos a Krishna, que también en la India, pues logró encarnar la fuerza Cristo. Dionisio Cristio también en Grecia, Zoroastro, Atis también en Grecia, y asimismo vamos a encontrar muchos maestros en toda la faz del planeta. Acá no están todos, pero por ejemplo el Quetzalcóatl en México, se han encontrado en algunos jeroglíficos mexicanos el proceso de la crucifixión del Maestro Jesús. También en los incas también tenían un maestro. En Colombia estuvo lo que fue Bochica, también un maestro que también tuvo que vivir todo lo que fue el proceso del Maestro Jesús, por eso también él se cristificó. Contemporáneamente estaba el maestro Samael, que logró también el estado de cristificación. Maestro Raúl también es un ser contemporáneo. También lo hizo Santa Teresa de Jesús, una maestra. Juana de Arco también. Santo Tomás de Aquino, también otro gran maestro. San Francisco de Asís. Bueno, han habido muchísimos seres que han logrado encarnar la fuerza Cristo. Y cuando alguien encarna esta fuerza Cristo, entonces va a poder destruir completamente el ego. Por eso el maestro decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que quiere decir es que toda aquella persona que logra recorrer el camino del Cristo, o sea, logra crucificarse, ¿sí?, logrará la verdad y logrará lo que es la vida eterna. Por esto todos estos maestros que nosotros vemos acá, más de algunos de los que hemos hablado, pues son seres completamente inmortales. Y lo más importante es que cualquiera de nosotros, si hace el trabajo de la autorrealización del ser, o bueno, si cumple de alguna otra forma estos requisitos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, va a poder también ser un Cristo. ¿Listo? Bueno, entonces ya entendiendo que el Cristo no es un personaje histórico, sino es una fuerza que cada uno de nosotros tenemos que integrar. Entonces vamos a empezar ahora a hablar dónde está esa fuerza Cristo y cómo va a ir desarrollándose dentro de nosotros, para que algún día llegue a ese proceso que se llama la muerte de los yoes causa o la muerte de los 7 pecados capitales. ¿Dónde está el Cristo dentro de nosotros mismos? Pues nosotros vamos a encontrar dos partículas del Cristo dentro de sí mismos. Entonces la primera partícula la vamos a encontrar acá. Es esta partícula que está dentro de nosotros mismos. Ese 3% genera el ánimo para el trabajo de la obra. Las personas que nos están escuchando, si están interesados en aprender y en desarrollar esa parte crística, es porque esa partícula, ese 3% de conciencia, esa mónada está brillando y quiere autorrealizarse. Esta partícula Cristo, en la primera instancia, se le conoce como Moisés. Y nosotros tenemos que llegar a desarrollarla. Tenemos que hacer que se liberen gran cantidades de esta esencia
para que posteriormente ya esa parte llamada Moisés se transforme en lo que es el Cristo íntimo. Pero la otra fuerza de nuestro Cristo está atrapado acá, en lo que es el ego. Entonces vamos a encontrar que esta fuerza que está dentro de cada uno de los defectos también genera ánimo, porque volvemos a lo mismo, el fuego es ánimo. Entonces, así como hay un ánimo para autorrealizarse, un ánimo para trabajar sobre sí mismos, para trabajar en los tres factores, pues también el ego tiene ánimo para alimentarse. Este podría ser el ánimo, por ejemplo, de dormir, o también puede ser el ánimo de pelear, o de fornicar, o de mirar televisión, o de buscar dinero. Y ese ánimo o ese fuego está atrapado no solo en uno, sino en millones de deseos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a liberar ese fuego atrapado. O sea, ese Cristo o esos átomos crísticos que están atrapados dentro del ego. Y luego, ese fuego que se ha sido liberado, pues fusionarlo a nuestro propio 3%. Y así nuestro Cristo íntimo, que en la primera etapa se llama Moisés, va a empezar poco a poco a desarrollarse. Cada vez que nosotros eliminamos un defecto, para las personas de pronto nuevas que no saben cómo se eliminan los defectos se eliminan de una forma muy sencilla. Simplemente hay que autoobservarse para descubrirlo. Por ejemplo, me autoobservo y siento lujuria por la vecina del conjunto, por ejemplo. Me parece bonita, no es mi pareja, pero la veo y siento como morbo en mi centro sexual. Entonces, si estoy en autoobservación, tengo que hacer una acción, y la acción es negarme a sentir esa lujuria, negarme a mirarme, a hablarle, ¿sí? Y una vez ya me he negado, digo mentalmente: Madre Divina, mátame este yo. Y al hacer esa petición, acompañado de la negación, pues se libera la esencia. Como lo vemos acá, en esta imagen donde el Perseo hay una representación donde le corta la cabeza a la medusa, que es la representación de cuando nosotros pedimos muerte. Y se libera este angelito, que es la representación de la esencia que nosotros vamos liberando. Y si así hacemos, no solo con la lujuria, sino con la ira, con la tristeza, con el que dirán, con la codicia, entonces vamos a ir liberando cada vez más y más esencias. Bueno, es bueno que nosotros sepamos que ese fuego es la unión de dos fuerzas. Cuando nosotros estamos pidiendo muerte, nosotros estamos utilizando primero una fuerza que se llama la fuerza de la voluntad para autoobservarnos, porque no se pueden eliminar defectos si uno no se autoobserva. Entonces ahí hay una fuerza, es esa fuerza de autoobservarse, estar atento de lo que pasa en nuestro propio mundo interior. Si nosotros estamos en ese estado de autoobservación, entrará una fuerza que es la fuerza del Padre y nos dará la sabiduría sobre tal o cual defecto que hemos descubierto. Por ejemplo, algún amigo nos cuenta que consiguió un trabajo donde se está ganando muy buen dinero y no tiene que hacer mucho esfuerzo. Si nosotros estamos dirigiendo con voluntad la atención hacia el interior, nos autoobservamos, sentimos por ejemplo una molestia a nivel emocional y el Padre rápidamente nos dice: eso es envidia. Entonces esa es la parte positiva de la conciencia, que nos está dando la sabiduría de que nos está informando que lo que sentimos está mal, es un defecto, es envidia. Cuando nosotros decimos: Madre mía, mátame este yo, y nos negamos a sentir envidia, en ese momento estamos llamando la segunda fuerza, que es la fuerza de la voluntad. Me están diciendo que se está congelando. Espérenme, hago por acá un pequeño ajuste.
Bueno, esperemos que ya. Y cuando nosotros hemos pedido muerte y nos negamos al defecto, esa esencia que se libera va a terminar alimentando tanto a la voluntad como a la sabiduría interior. Entonces, es así como ese fuego dentro de nosotros cada vez se va acrecentando, cada vez y poco a poco vamos a sentir más voluntad y nos vamos a ir volviendo cada vez más sabios. Bueno, pero ese es un trabajo. Les recuerdo que para que el Cristo nazca entre nosotros mismos es necesario utilizar los tres factores y cada factor siempre va a tener pues su propio fuego interno. Entonces, con la muerte psicológica, la muerte psicológica es el ejercicio que acabamos de explicar, donde vamos a eliminar a cada uno de estos defectos para liberar los átomos crísticos. Luego vamos a necesitar del factor del nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual nos va a ayudar a coger esa energía que hemos liberado, que es esta energía que nosotros hemos liberado a través de la muerte psicológica, y la vamos a ir fusionando en la médula espinal. Entonces, en la medida en que esa energía empieza a ser fijada en la columna vertebral, ahora sí, ese Moisés, que es el principio del Cristo, empieza a fortalecerse, empieza a liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel son las esencias que hemos liberado a través de la muerte psicológica. Y como ustedes se pueden dar cuenta, y como les iba comentando, siempre para que aparezca el Cristo, siempre tienen que haber tres fuerzas. Y por eso vemos que en la cópula sexual, la única forma de hacer la creación de los cuerpos existenciales del ser es a través de las tres fuerzas que nacen a través del sexo. Vemos, por ejemplo, el varón, que representa la fuerza positiva, la mujer representa la fuerza negativa, y en la unión entre el positivo y el negativo se genera esta onda de luz que se llama el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nosotros podemos ver cómo empieza a ascender por la médula espinal a través de los ejercicios de respiración. Pero no solo vamos a necesitar del nacer y del morir, sino también se va a necesitar de lo que es el factor del sacrificio por la humanidad. Cuando nosotros hacemos el trabajo del sacrificio por la humanidad, también vuelven y afloran las tres fuerzas de la creación. La primera fuerza de la creación es de la persona que está expresando el conocimiento, el que está dando la enseñanza. En este caso, esa persona está generando la fuerza positiva o activa. Las personas que no se escuchan están generando la fuerza negativa o receptiva porque están recibiendo un mensaje. Y la tercera fuerza es la comprensión que va teniendo la persona que habla del conocimiento y la persona que lo escucha. Ya que las personas, cuando empiezan a hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad, empiezan a darse cuenta que mientras se expresa el verbo, que es el factor del Padre, la persona también va aprendiendo. El que está hablando está aprendiendo. Hasta muchas veces aprende más que la persona que lo está escuchando. Pero de todas maneras, el que también lo escucha, le llega al corazón algo de lo que dice el instructor, y esa fuerza llamada la comprensión, la sabiduría, es el mismo Cristo. Esas tres fuerzas que son generadas por la muerte, las tres fuerzas que son generadas por el nacimiento y las tres fuerzas que son generadas por el sacrificio por la humanidad, se tienen que mezclar. Y la unión de esas tres mezclas se le conoce como el famoso vitriolo de los alquimistas. Y esa mezcla es la que va a hacer que se prenda el fuego sagrado. En la primera instancia, lo primero que tiene que hacer el iniciado
bueno, la persona, el aspirante al trabajo, es eliminar el yo fornicario, dominar el centro instintivo a un nivel para que prenda el fuego sagrado. Estudiemos un poquito cómo se va dando el proceso del desarrollo de nuestra conciencia en la primera montaña. La persona empieza, como lo veníamos hablando, a practicar los tres factores. Entonces empieza a eliminar sus defectos, empieza a practicar el sexo con la pareja, a no derramar la energía sino hacerla ascender por la columna, y sigue enseñándole el conocimiento a toda la humanidad, hasta que llega un momento donde la persona en los mundos internos prende el fuego sagrado. Le recuerdo que si la persona no está practicando la transmutación sexual, pues es muy difícil que pueda llegar a prender el fuego. No es que sea difícil, es imposible. Se necesitan estar practicando los tres factores. De igual forma, si la persona no está muriendo psicológicamente, no va a poder prender el fuego, y mucho menos si no está haciendo sacrificio, porque en los tres factores se tienen que dar la potencia del fuego crístico. Entonces, cuando la persona prende el fuego, en los mundos internos se va a ver con una espada como estas, es una espada de cacha blanca, una espada de plata, y además de eso, le van a dar un niño chiquitico que se llama Moisés. ¿Sí? Ese niño es nuestra conciencia, la conciencia que se salvó de las aguas, o sea, la conciencia que se ha salvado porque ya no se está derramando la energía creadora sexual. Y a partir de que ya se prendió el fuego, entonces vamos a empezar a crear ahora sí los cuerpos existenciales del ser. Y eso va a hacer que ese niño pequeñito que nosotros tenemos empiece a crecer. Ese niño va a empezar a crecer de 7 en 7. Y en la medida que ese niño va creciendo, la espada también va a ir creciendo. Estudiemos cómo se va a ir dando el proceso. Entonces, acá se prende el fuego, la persona empieza a transmutar la energía por la médula espinal, ¿sí? Y cada vez que va transmutando, la energía va a empezar a condensarse. Y eso genera que la persona regenere su cuerpo físico. Entonces, cuando se regenera el cuerpo físico, miremoslo acá, en este pequeño gráfico, entonces la espada tiene un tamaño de acá al coxis. Por lo general, cuando la persona regenera el cuerpo físico, tiene una daga muy pequeñita. Y eso lo que quiere decir es que la persona ya domina su parte sexual. Luego, la persona tiene que seguir haciendo el trabajo, tiene que seguir practicando los mismos tres factores y luego tiene que regenerar el cuerpo vital. Cuando regenera el cuerpo vital, la persona logra eliminar completamente al yo fornicario y recibe lo que se conoce como la famosa llave Tao. Bien, ahí se calcula que se tiene el 50% de conciencia y el Moisés ya ahora tiene 14 años. Cuando se regeneró el cuerpo físico, el Moisés tenía 7, luego ahora tiene 14 años. Y luego se tiene que hacer la tercera iniciación de misterios mayores, que es la fabricación del cuerpo astral. Obviamente se tiene que seguir trabajando con los tres factores, porque el resultado del trabajo de los tres factores es ese vitriolo que permite la fabricación de los cuerpos existenciales del ser. En este caso, ya tendría una espada en los mundos internos más grande. Luego tiene que fabricar el cuerpo mental. En el cuerpo mental ya ahora tiene que domar la mente en un nivel. En este caso, el Moisés ya cumple 7, 14, 21, 28 años. Y finalizando el cuerpo mental y empezando este cuerpo que se llama el cuerpo causal, viene la decisión del camino. Entonces, la decisión del camino es este remolino que se representa como el nirvana, como la espiral del nirvana. Y
El otro camino es el camino directo. Acá vale la pena que estudiemos que en ese momento, cuando se llega a esas instancias, la persona está en las pruebas más difíciles con relación a la negación del ego. Se dice que está en el máximo estado de padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes. Lo que quiere decir es que la presión del ego es muy fuerte, hay unos apegos muy duros, y en esos momentos es cuando le dicen al iniciado que hasta ese momento tiene casi un 70% de conciencia, es cuando le dicen: tú estás sufriendo mucho, descansa, coge el nirvana, y le muestran en este caso este camino. Si la persona coge el nirvana, le van a dar un estado que se conoce como ángel, se va a volver un hombre en imagen y semejanza, pero va a traicionar a su Cristo íntimo. Les recuerdo que el Cristo íntimo es el que puede eliminar los 7 yoes causa. O sea, que quiere decir que la persona queda estancado y no puede seguir avanzando para lograr eliminar los defectos. Pero el mismo Lucifer le dice: pero si no quieres descansar, puedes coger este otro camino que se llama el camino directo. El camino directo quiere decir que la persona va a unirse con los centros superiores y dentro de él va a nacer el Cristo rojo. Ese Moisés, que es esta figura que nosotros vemos acá, va a morir, y una vez muera, nacerá dentro de la persona una fuerza renovada capaz de eliminar los 7 yoes causa. Entonces, si la persona no es muy revolucionario, no está trabajando con seriedad en los trabajos de los 3 factores y llega hasta esas instancias, entonces cogerá el camino del nirvana y traicionará la obra del Cristo. Pero si la persona es revolucionaria y desde el principio tiene como objetivo que vamos a eliminar la totalidad del ego, que vamos a practicar esta conferencia, entonces la persona cogerá el camino directo. Si la persona coge el camino directo, entonces, como de pronto lo vemos acá, el fuego que se encontraba acá en el cuerpo causal sube y se une con los cuerpos superiores y recibe esta espada, que es la sexta espada, que le dan cuando se une con el cuerpo búdico, y se da esto que nosotros vamos a llamar el famoso matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es la unión del alma humana, que es la representación de este triángulo que sube. Este triángulo es el alma humana, y el triángulo que baja representa el alma divina. Entonces, la fuerza de los 3 factores se une con la fuerza de Atman, Buddhi y Manas, que es la otra fuerza. Y en ese momento, en los mundos internos, entonces todas las esencias, como se unen acá en los centros superiores, se da un proceso que se llama la Navidad del corazón. Esa es una conferencia que vamos a dar apenas terminemos las 50 conferencias. Vamos a explicar un poco sobre la conferencia de la Navidad. Entonces ahí se va a explicar todo lo que sucede cuando todas las esencias que vemos acá suben a los centros superiores. En ese momento, ahora sí, al maestro ya se le puede llamar maestro porque hizo la voluntad del Padre. Se le otorga ahora sí todas las facultades como clarividencia, oído mágico, intuición, todo, el don de lenguas, clariaudiencia, telemetría. Se le da ahora sí el dominio de la tierra, el agua, el fuego, el aire. Y la razón es porque ya tiene el nivel de conciencia para no hacerse daño ni hacerle daño a los demás con esas facultades, ni sacar provecho de eso. Entonces, ese es el proceso que se da una vez se suben todas las esencias hacia la cabeza.
que es la representación de Belén. Belén quiere decir torre de fuego, o sea que todo el fuego ahora ha subido hacia la cabeza. La persona queda como un ser completamente despierto. Y él va a vivir todo el proceso de lo que vivió el Maestro Jesús, de lo que fue la Navidad. Él va a ver como Budi, que es este centro, representando también como la Madre Divina, queda embarazada. José, que es acá esta representación, ese representa el alma humana, que se da cuenta cómo nace un 24 de diciembre este niño pequeño. Este niño que nace es el famoso Cristo íntimo. Moisés, como les iba comentando, en la primera montaña muere, y cuando algo muere, pues nace otra cosa, nada, o sea, pasa a otro estado de conciencia. En este caso, el hombre viejo, que es Moisés, muere para que nazca este niño hermoso que representa a nuestro propio Cristo íntimo. Si ustedes pueden ver en el pesebre, bueno, les voy adelantando un poquito algo de la Navidad. El burro que ustedes ven acá representa la mente que actualmente la maneja el ego, es una mente animal. Y el buey representa la pasión animal que aún está viva. Entonces, por eso, en los pesebres, aunque bueno, han dicho que hay que quitarlos, pero el verdadero significado es que aunque nace el Cristo en el interior del hombre, todavía está el ego vivo, todavía está viva los 7 pecados capitales. Y ese Cristo que acabó de nacer como un bebecito, pues es el que va a ir a eliminar a los 7 yoes causa. Pero antes de eliminar los 7 yoes causa, ese Cristo íntimo ahora tiene que hacer unos trabajos específicos dentro de nosotros mismos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ellos. El Cristo ya que nació, digamos que ese era el bebecito que nació dentro de nosotros mismos, tiene que hacer unos trabajos que son la creación de los cuerpos de oro, o sea que tiene que seguir practicando el arcano, la transmutación sexual. Tiene que hacer mucho sacrificio por la humanidad porque tiene que pagar todo el karma de las últimas 7 existencias y tiene que matar a los 7 yoes causa. Pero para poder matar a los 7 yoes causa, primero tiene que limpiar los establos. Entonces vale la pena que estudiemos cómo se va dando el proceso. El Cristo a partir de ese momento pierde, podríamos decirlo así, o la parte del ego pierde el libre albedrío. Lo que quiere decir es que ya no se puede cometer errores, porque el Cristo está dentro de nosotros mismos, ya somos seres despiertos. No nos va a descansar hasta que cumplamos nuestras cuotas diarias de trabajo. Entonces, al iniciar la segunda montaña, así se le llama a este trabajo que va a hacer el Cristo para eliminar los 7 yoes causa, lo primero que tiene que hacer es que a través de la transmutación sexual tiene que empezar a fabricar un cuerpo que se llama el cuerpo físico de oro. Los cuerpos solares ahora tienen que ser transformados o purificados en oro puro, ya que el Cristo tiene un voltaje muy alto y él va a necesitar adentrarse en la parte sexual del maestro, y los cuerpos solares no tienen el voltaje suficiente para poder aguantarlo. Entonces, a partir de eso se va a desarrollar algo que se llama el Kundalini electrónico. En la primera montaña simplemente era el Kundalini solar, pero ahora es el Kundalini electrónico, que tiene la capacidad de destruir los yoes. Acá en esta segunda montaña es donde se van a realizar muchísimas prácticas de muerte en cruz. Ya hablaremos en una conferencia más adelante cómo es la práctica de la muerte en cruz. Bueno, entonces empieza el Cristo a regenerar su cuerpo físico de oro, y mientras está haciendo eso está limpiando lo que nosotros llamamos la luna visible. La luna visible son los defectos que a nosotros se nos salieron, podríamos decirlo así, en lo que fue la primera montaña. Dentro de la luna visible está todo lo que es
el trabajo sobre los yoes de las 96 leyes hasta las 192 leyes. Y ahí están todo lo que son los trabajos relacionados con la personalidad. Bien, luego cuando el Cristo termina de hacer ese trabajo, este niño chiquitico ahora tiene 7 años. O sea, ya no es un bebé, sino ya lo vamos a ver como un niño de 7 años en los mundos internos. Pero bueno, hay que seguir trabajando con los 3 factores. Luego el Cristo va a regenerar el cuerpo vital de oro. Y en ese momento recibe el bautismo. En ese momento se recibe un bautismo que se llama el bautismo de fuego. Y el Cristo acaba completamente con la personalidad de la persona. O sea, gustos, yo soy de tal país, yo soy hincha de tal equipo, todo eso ya queda completamente atrás. Entonces ya a partir de ese momento ya el que va a hablar y el que va a ejercer va a ser el Cristo, porque ahí ya se muere la personalidad. Y haciendo ese trabajo, entonces el Cristo cumple 14 años. Y a partir de ese momento, ahora va a empezar a eliminar los yoes que se encuentran en las infradimensiones del planeta. Les recuerdo que nosotros en la primera montaña o en el proceso del ascenso del Moisés no vamos a meternos con los yoes que están en las infradimensiones del planeta Tierra, ya que estos defectos tienen un voltaje muy alto que nosotros no podemos eliminar. Solo el Cristo, a partir de el cuerpo astral de oro, empieza a adentrarse en las infradimensiones del planeta Tierra, y a eso se le va a llamar limpiar los establos. Entonces, como ya fue limpiado el primer establo, que fue el de la Luna, y el segundo establo, que fue el de Mercurio, por eso ahí ya se acabó la personalidad. En esos dos círculos dantescos estaba la personalidad. Entonces, cuando empieza a fabricar el cuerpo astral de oro, entonces empieza a eliminar todos los demonios del círculo de Venus, del planeta Tierra. Yoes de nosotros que están allá en el infierno del planeta Tierra. Ahí es donde mata completamente al demonio Algol. Luego tiene que bajar a la infradimensión del Sol, que es donde están todos los demonios de la codicia de nosotros. Y luego tiene que bajar al círculo de Marte, donde están todos los yoes de la ira. Ahí es donde la persona elimina completamente todo lo que es el rasgo animalesco de nosotros mismos. ¿Y por qué puede hacer ese trabajo? Porque ha desarrollado el Kundalini electrónico. Y ese Kundalini electrónico es el único que puede llegar a eliminar yoes de un voltaje así de fuerte. Bueno, cuando termina de hacer ese trabajo y obviamente practicando con la transmutación sexual la creación del cuerpo astral de oro, entonces en los mundos internos ese niño cumple 21 años. Y aunque tiene 21 años todavía no puede eliminar los yoes causa. Primero tiene que seguir haciendo el trabajo. Bueno, posteriores, ahora empieza a hacer la fabricación del cuerpo mental de oro. Cuando está haciendo el cuerpo mental de oro, tiene que cristificar completamente la mente. Y para eso empieza a bajar a unos establos, que son estos círculos dantescos, que son los últimos círculos. Entonces está el séptimo círculo dantesco, que es este que ustedes pueden ver acá. Esta región es el séptimo círculo. Y ahí en ese círculo están todos los yoes de Júpiter, que son todos los yoes de la tiranía, los yoes de la soberbia contra Dios, los yoes acaparadores. Ese es el séptimo círculo. Y va a ir entrándose por todas estas cavernas y tiene que eliminar todos los defectos de nosotros que se encuentran allá. Y luego tiene que bajar al círculo de Saturno, donde están todo lo que es la violencia, que es como esta región que se encuentra acá. Acá es donde está toda la violencia, todo lo que es los yoes que están en el infierno del sadismo, del homosexualismo,
Ahí él tiene que acabar completamente con toda la crueldad, con todas las venganzas, con los delitos contra natura. Bueno, ahí tiene que hacer un trabajo muy fuerte. Y por último, se enfrenta con estos círculos pequeñitos que ustedes ven acá, y a eso se le conoce como el octavo círculo dantesco, donde están los yoes de la magia negra y la brujería. Bueno, todavía no habla de la traición. Y cuando termina de hacer eso, entonces cumple 28 años, y en los mundos internos el domingo de Ramos, lo que quiere decir que ya se dominó el burro. Por eso vemos que el domingo de Ramos se ve que el Cristo va montado sobre un burro, y salen las personas lo celebran con unos ramos que representa el dominio de la mente, el dominio de la sabiduría, que el Cristo ha dado o ha llegado a esas instancias gracias al trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bueno, entonces una vez ya se ha dominado la mente, entonces ahora sí va a venir lo que es la muerte de los yoes causa. Los yoes causa, para que lo tengamos más claro, son los defectos que crearon todos los yoes. Son los primeros 7 defectos que cada uno de nosotros creó. Entonces, dentro de los yoes causa vamos a encontrar a la pereza. Esta soberbia es el mismo orgullo, la gula, la lujuria, la ira, la avaricia, también llamado como codicia, y la famosa envidia. Entonces, estos son las 7 cabezas de legión, 7 yoes causa, que crearon todo el ego. Y son unos yoes que tienen un voltaje muy terrible. Y bueno, vamos ahora a estudiar cómo el Cristo tiene que eliminar a estos 7 yoes causa. Bueno, cuando el Cristo llega al cuerpo causal de oro, acá, perdón, les muestro. Entonces él va a empezar a fabricar este quinto cuerpo, el quinto cuerpo. Él, cuando empieza en sus primeras vértebras, cumple 33 años. ¿Nos recuerdan que el niño, cada vez que se fabricaba un cuerpo cumplía años? Pues, empezando el cuerpo causal de oro, cumple 33 años. Y en ese momento, la fuerza Cristo, puede meterse en su totalidad dentro del cuerpo. Y ya puede decir yo soy yo. En ese momento se dice que la persona ha encarnado en su totalidad al Cristo. Y como ya lo encarnó, ahora sí tiene la fuerza y el deber de ir a matar a este demonio, que es el demonio de las 7 cabezas, el demonio de los 7 yoes causa. Bueno, pero para hacer ese trabajo de la muerte de los 7 yoes causa, él se va a enfrentar. Él va a vivir en los mundos internos todo lo que fue el proceso del drama cósmico. Y la razón es porque le falta la última esfera. Les recuerdo que dentro de las infradimensiones que hablábamos acá, ya se había limpiado, pero me vuelvo y les recuerdo, ya se había limpiado toda esta parte del infierno, ya se había limpiado, pero solo nos queda esta partecita. Esta parte se le conoce como la novena esfera. Y en esta parte, que es una esfera, bueno, pero no la alcanzamos a ver, es donde está Lucifer, y es donde está el yo de la traición, y es donde se encuentran los 7 pecados capitales. Entonces, partiendo de esa breve explicación, apenas se empieza a trabajar la novena esfera, o el último círculo dantesco del infierno, se va a encontrar con yoes, especialmente el yo de la traición, que tiene un voltaje muy alto. Entonces el demonio Judas dentro de sí mismo venderá al Cristo. Pilatos le pondrá la corona de espinas que podemos ver acá, y Caifás hará que lo crucifique. Entonces todas las personas que van a eliminar los 7 yoes causa tienen que vivir en los mundos internos todo lo que vivió
el Maestro Jesús, sin excepción. ¿Por qué? Porque todos tenemos estos tres demonios, Judas, Pilatos y Caifás, que componen el yo de la traición, y ellos van a crucificar a nuestro propio Cristo íntimo. Bien, mientras se está en ese proceso, al Cristo le van a soltar una enfermedad muy dolorosa, que es la enfermedad se le conoce como los 8 años de Job. Los 8 años de Job es una enfermedad que el Cristo se ganó, bueno, el Cristo no se ganó, la persona se ha ganado por haber derramado la energía creadora sexual. Llegar al orgasmo o a la eyaculación solo se paga con dolor. Y en este caso, todas las personas que están en esas instancias tienen que vivir esa enfermedad. Es una enfermedad muy dolorosa. Pero ese dolor es el que hace que afloren los 7 pecados capitales. Ya que solo cuando se está en un momento de sufrimiento es cuando salen los peores defectos de nuestra propia psicología. Entonces, aunque se está viviendo con esa enfermedad, no puede detenerse, tiene que seguir haciendo el trabajo y poco a poco empieza a estudiar y a eliminar, ahora sí, a los 7 pecados capitales. Uno por uno empieza a comprenderlo. Bien, es así como el Cristo termina de fabricar su cuerpo causal de oro. Y cuando termina de fabricar el cuerpo causal de oro, se dice que lleva un día en el infierno, o sea, se lleva un día estudiando la última, un día quiere decir un nivel de conciencia. Posteriore, empieza ahora a hacer la fabricación del cuerpo vital de oro y se dice que lleva 2 días en el infierno. Y ahí sigue haciendo el trabajo de la muerte de los yoes de la traición y la muerte de los 7 yoes causa. Y por último, empieza a fabricar el cuerpo átmico de oro y cumple el 3er día. Cuando ya está en este momento fabricando el cuerpo átmico de oro, ya está eliminando completamente a los 7 pecados capitales en ese nivel. Y la enfermedad, que son los 8 años de Job, más o menos también al par, ya se está acabando ese plazo. Por lo general es así. O sea que la creación de estos 3 cuerpos podría durar aproximadamente 8 años. Bien, una vez ya se crearon los cuerpos de oro y una vez ya el Cristo con el Kundalini electrónico ha eliminado el último de los yoes causa, entonces por eso se dice que al 3er día resucita, que quiere decir que a la fabricación del cuerpo átmico de oro resucita y eliminó completamente el ego. El alma del maestro queda así. Eso que ustedes ven acá son ángeles, que es en lo que se convirtieron los yoes causa, se han convertido en ángeles. Bueno, y no solo los yoes causa, sino todas las esencias que se han liberado. Y la persona queda sin un solo rasgo de oscuridad, de maldad en el alma. A partir de ese momento ya es un ser inmortal. ¿Listo? Entonces así es como el Cristo baja al infierno, mata a los 7 yoes causa y se da el proceso de la resurrección. Entonces todas las personas que quieran recorrer esta obra, debemos entender que debemos dar los pasos correctos. Y tenemos que vivir todo lo que vivió el Maestro Jesús. Y así se dio la muerte de los yoes causa, y así es como se desarrolla el Cristo íntimo. Termina con el 99% de conciencia. Y le falta un 1% para llegar al 100%. Pero para poder gobernar este 1% que le hace falta, que no son yoes, se le conoce como la mecanicidad, tiene que hacer un trabajo en la tercera montaña. Y bueno, hay una conferencia más adelante que vamos a explicar cómo se gobierna este 1%. Bueno, esa es la conferencia del día de hoy.
No me queda más que invitarlos a que nos escriban por WhatsApp si tienen alguna duda, alguna pregunta o si quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp que tenemos donde estamos enviando los links de las conferencias y material de apoyo. También nos visiten en nuestras páginas de Facebook de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo. También está Conocimiento de Sí Mismo Argentina, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo República Dominicana, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo Internacional, también está Conferencias Conocimiento de Sí Mismo Latam, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo Chile, Perú, Uruguay, Psicología Revolucionaria. Bueno, hay muchas páginas donde pueden ustedes profundizar sobre estas enseñanzas. ¿Listo? Bueno, no siendo más, pues vamos a pasar a mirar las preguntas que se tengan de pronto sobre el tema para profundizar un poco sobre la conferencia del día de hoy. Bueno, parece que si haya una que otra pregunta. Bueno, por acá está Jesús, Cogollo. Bueno. Rumi. ¿Rumi era un iniciado o encarnó al Cristo? Magdalena Díaz, no conozco a Rumi, no te podría asegurar. Bueno, por acá nos dice, bueno, ya mejoró la transmisión. Hola, buenas noches. Está fallando la transmisión, oh por Dios, espero que ya haya mejorado un poco. Bueno, por acá nos dice John. Es cierto que actualmente hay un Cristo en Latinoamérica y que los maestros Samael y Revolú están en Europa. Bueno, sí, John, eso es cierto. Aunque el Cristo de Latinoamérica no lo conozco. Dicen que está en Centroamérica, pero no lo conozco. Pero sí, el maestro Samael, el maestro Revolú y también Belcebú, que también fue otra persona que cogió camino directo, están en Europa. Bueno, dice, bueno, me voy para Astral a preguntar, dice Magdalena. Bueno, sí, Magdalena, porque yo no conozco esa respuesta. Lo mejor que puedes hacer si tienes la duda de alguien, que si es un maestro o no, es mejor salir y conjurarle y pedirle la espada. El señor Pakal, Rama, Krishna, Buda. Krishna, claro, es un Cristo. Rama también, Buda también. Eso yo sí sé que son Cristos. Fabricia nos dice, ya se ha desempeñado el misterio de por qué los seres en cuerpo femenino han logrado menos este proceso que los que tienen cuerpo masculino. Por favor, no me digan que es porque somos emocionales. No, Fabricia, no es tanto eso. Una de las razones es porque esta raza ha sido una raza muy machista y han habido muchas maestras, pero esas maestras, a causa del machismo, no se conoce la totalidad de todas las maestras que se han autorrealizado, pero han habido varias. Entonces, más que es por la parte emocional, es por el machismo, donde no han sido tan populares como sí los maestros. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, la mujer, de alguna otra forma, para el trabajo de la gran obra le puede llegar a quedar un poco más sencillo, porque ella es un poco más casta, no totalmente casta, pero le va a quedar un poco más fácil dominar la parte sexual. Si ella comprende un poco lo que es la parte emocional y erradica un poco lo que es el apego y logra desarrollar la fuerza de ella misma, entonces va a poder lograr la autorrealización. Entonces es eso, Fabricia. Ha habido muchísimo machismo en esta sociedad, en este planeta, y por eso no se conoce la totalidad de maestras que se han autorrealizado. Bueno, por acá nos dice John, ¿el Cristo interno es el mismo cuerpo átmico o es el deseo atrapado en el ego? No, el Cristo íntimo, como tú lo dices, es
el cuerpo átmico. Este que es nuestro íntimo se va a convertir en el Cristo íntimo. Y las esencias que están atrapadas en el ego son partículas de fuego, pero como tal no es el Cristo íntimo. Podríamos decirlo así que son las partículas que van a hacer que se desarrolle el Cristo íntimo. ¿Listo? Bueno, Jesús nos dice buenas tardes. José Ramiro nos saluda también, Oscar también. Eugene nos dice buenas tardes, Leo, una pregunta. Acá en México decimos primero Dios, entonces no tiene, decimos primero Dios, entonces no tiene sentido lo que decimos. Ahora sé que el Cristo es personal y la Iglesia Católica nos hace creer que es un Señor que algún día vendrá. Mira, Eugene, la segunda venida del Cristo es la que nosotros tenemos que hacer. El Cristo ya vino, nos enseñó lo que teníamos que hacer y la segunda venida del Cristo es cuando nosotros lo encarnemos. Lamentablemente, la logia negra se metió en las religiones y nos hizo pensar que ya estamos salvos, que simplemente hay que creer y ya. Pero lo cierto es que si queremos ser salvos, tenemos que encarnar la fuerza Cristo dentro de nosotros mismos. Bueno, Carmen nos dice, hola Leo, es un agrado saludarte, no dejas excelente vibra, gracias. Bueno, Carmen, gracias por estar con nosotros. Bueno, nos dice John, es como que los domingos falla la transmisión. Sí, bueno, no sé si es por la hora, ojalá ya se haya arreglado un poco. Bueno, buenas tardes. Sol Mireya nos dice buenas tardes. Efectivamente se congela la imagen por 3 segundos, pero el audio está perfecto. Ah, bueno, qué bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, dice Leo, ¿es verdad que practicaban el suprasexo en las pirámides? Sí, hay unas enseñanzas donde se explicaba que en las pirámides se enseñaban a libro cerrado los misterios de la alquimia sexual. Bueno, yo nos dice Leo, sabemos que la práctica de nacimiento produce una magnetización, de igual forma la muerte en cruz también produce una magnetización en la pareja. Sí, claro, John, y la razón es porque cuando se practica la muerte en cruz, el fuego también sube por la médula espinal. Y no solo sube el fuego de nosotros, sino también va a subir el fuego de la pareja. De alguna otra forma, el fuego del kundalini de la pareja también ayuda a destruir nuestros yoes en la muerte en cruz. Entonces también se da el magnetismo. ¿Cómo se experimenta astralmente el nacimiento y el crecimiento de Moisés? Bueno, astralmente tú te vas a dar cuenta primero porque ya tienes tu espada. Y segundo, vas a ver que hay un niño, aparece un niño chiquitico, un bebé, que puede estar representado como un hijo de nosotros, pero ese niño se llama Moisés. Y ese niño, aunque es un bebé, tiene un poder terrible. Tú empiezas a ver cómo ese niño empieza a negociar con los señores de la ley. Es un chiquitín. Él es el que empieza como a dirigir completamente la obra. Y tú lo vas a ir viendo cómo en la medida que vas practicando el sexo, ese niño empieza, bueno, a ser un niño que gatea, posteriormente a un niño que empieza a caminar, y ya después de 7 años ya está negociando con los señores del karma, y uno está, venga para acá, pero él es el que está haciendo todos los trabajos. Entonces tú lo vas a ver como tu hijo, pero tú sabes que es tu propio Moisés. Entonces así tú lo vas a ir viendo. Y ese niño llamado Moisés tiene el objetivo de liberar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel son las esencias que están atrapadas en Egipto, que es el ego. Bueno, también por acá nos saluda Fabio Arevalo Pachón. Hola Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido. Rebeca nos dice, ¿cómo sabemos físicamente que se ha encendido el fuego? Bueno, Rebeca, físicamente no se puede saber, porque físicamente hay mucho... hay mucho engaño, hay mucho autoengaño. La mejor forma es que tú salgas y mires si ya tienes la espada. Así ya sabes si tienes el fuego sagrado. Lo único o las únicas pistas que puedes de pronto tener en el plano físico es que primero
estás practicando los 3 factores. Y lo segundo es que ya no estás derramando la energía sexual. Llevas practicando sexo tántrico o suprasexo, tal vez más de 1 año, año y medio, 2 años. Y en ese lapso de tiempo no ha habido ninguna caída sexual, lo que ya te indica que tienes de alguna otra forma algo de castidad. Y ya con ese nivel de castidad, donde ya no ha habido derrame energía, lo que te digo, por 1 año, 2 años, ya estás practicando con intensidad, entonces ya podrías empezar a preguntar internamente la espada si la tienes. Y si sabes callar, pues te lo van a decir antes de que lo preguntes. Te van a mostrar una ceremonia donde te invitan a una fiesta y para entrar a la fiesta necesitas espada y cuando te dan cuentas te dejan entrar a la fiesta porque tú ya tienes la espada. Pero eso ya es algo interno. Externamente lo único que te puedo decir es que la persona ya tiene que tener un nivel de castidad, estar practicando sexualidad, porque no se puede prender el fuego sagrado sino es a través del sexo. Y obviamente pues del trabajo en la muerte psicológica sobre la fornicación. Bueno, Ruby nos dice, ¿qué significa cuando en el astral ves el signo infinito y en el centro está la espada, en el fondo es el cielo celeste? Bueno, pues eso es algo muy positivo. Se están dando una enseñanza sobre el absoluto y es muy probable que te estén dando una enseñanza sobre la transmutación sexual. Es una experiencia muy positiva. Recuerda que el símbolo infinito es la unión del amor de un ser con el amor de otro ser, que está relacionado con el sexo. Y detrás está la espada, que es el trabajo de la alquimia sexual. El cielo color celeste está relacionado con el amor puro. Bueno, Jesús nos dice, el matrimonio perfecto es la unión sexual en los mundos internos entre Budi y Manas para el varón. ¿Y si es así para la mujer Adonis y Manas? Sí, Chucho, así es. Para el varón será la unión con Budi y para la mujer es la unión con Adonis. Y ese es el verdadero matrimonio perfecto. La pareja física nos va a ayudar algún día a llegar a ese estado de conciencia, al verdadero matrimonio. Bueno, Ninfa nos dice, esa unión del alma humana con el alma divina, ¿en qué plano se da? Esa unión se va a dar en el plano astral, Ninfa. Entonces, es muy probable que cuando estés terminando la quinta iniciación de misterios mayores, tú vas a ver cómo en el mundo astral hay una relación sexual con Budi, o en ese caso tuyo con Adonis. Vas a ver a tu alma divina. Les recuerdo que el matrimonio es sexo, entonces es muy probable que en los mundos internos, mientras está haciendo una práctica de suprasexo, finalizando el cuerpo causal solar, la primera montaña, veamos en una experiencia cómo hubo una relación sexual con nuestra alma gemela, nuestra alma divina, y ahí se da el proceso del embarazo. Entonces todo eso es algo que vamos a ver en el mundo astral. Les recuerdo que ese es un proceso donde ya vamos a estar completamente despiertos con todos los poderes y facultades. Bueno, ahora acá nos saluda Fanny. Hola Fanny, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Bueno, Fabricia nos dice, alguien de una escuela pseudonóstica me comentaba hace unos días sobre un maestro y decía que estaba en segunda iniciación de misterios mayores, en primera montaña. ¿Crees que esto de que personas que apenas hayan alcanzado una segunda iniciación se crean maestros y se empiecen a llenar de fanatismo sea la razón de que haya tanto torcido y tanto mitómano en este camino? Pues Fabricia, mira, para eso está esta conferencia. Para que nos demos cuenta que una persona para que logre ser maestro tiene que ya haber dentro de sí mismo encarnado al Cristo íntimo, o por lo menos haber cogido camino directo. Mientras la persona no tenga ese nivel de conciencia, no tiene por qué llamarse maestro. Ahora, si se hace creer maestro,
pues es muy probable que la mitomanía no lo deje avanzar. Eso es lo más probable. Ahora hay que ir a averiguar si verdaderamente tiene segunda iniciación de misterios mayores. La mayoría de esas personas que presumen de maestros, la mayoría ni siquiera han logrado la castidad. Entonces, sí, lamentablemente, muchas personas o muchos incautos siguen a ese tipo de personas y lo lamentable es que ese tipo de personas ni siquiera explican bien la práctica de la transmutación sexual y tampoco enseñan el desdoblamiento astral. Y eso estanca a muchas personas en el camino. Entonces sí, así es que se terminan desarrollando las escuelas pseudoesotéricas. Por eso la invitación en estas conferencias es que no hay que seguir a nadie, a ningún instructor. Cada uno tiene que seguir a su propio ser. Cuando una persona está en la primera montaña y empieza a hacer alarde del trabajo que tiene en la columna o las iniciaciones que ha logrado, esta persona por lo general genera un karma de alta traición porque las iniciaciones no se pueden comentar a los cuatro vientos y en muchas ocasiones por irresponsables hasta le pueden quitar esas iniciaciones. Bueno, Fabricia nos dice, cuando en un sueño ves los yoes como animales y a las partes del ser como animales, ¿es porque te desdoblaste inconscientemente al mental? No, Fabricia, no necesariamente. Tú sabes que estás en el plano mental porque sabes que estás en un sueño dentro de un sueño. O porque los yoes te hablan en primera persona. O sea, el yo, por ejemplo, ves un perro y el perro te dice, hola, soy el yo perro. Te habla en primera persona. En el mundo astral, el yo te ladra, el perro te ladra, te hace wow, wow, wow. Lo que sucede es que cuando hacemos un trabajo sobre sí mismos, los animales que son los yoes se transforman en animales relacionados con la conciencia. Por ejemplo, si eliminamos nuestros yoes perros, que son, uno los va a ver en el mundo astral como los perros chandositos o criollitos o flacos, feos, si los eliminamos, eso se va a convertir en el supercan. Entonces es el resultado de trabajar unos yoes, especialmente en el centro instintivo. Si por ejemplo eliminamos unos yoes del mercurio negro, que son los cuervos, no, es muy probable que empecemos a tener experiencias con las palomas, que la paloma sí representa el Espíritu Santo. Y así sucesivamente. Por eso hay unos animales que están relacionados con la conciencia y otros animales que en su representación tienen que ver con el ego. Por ejemplo, la ira es el gorila, pero si trabajamos la ira, podríamos recuperar una virtud que es el rinoceronte, que eso es una parte de la conciencia. Bueno, José nos dice buenas tardes a todos los hermanos. Ricardo nos dice, otan los satanases. Bueno, de por acá dice Ninfa, esos yoes causa son los mismos que se crearon desde la raza Lemur. Sí, Ninfa, son los mismos. Fabricia nos dice, ¿se le puede llamar Cristo al Maestro luego de que ya puede decir yo soy yo o desde que nació el Cristo? Se le llama Cristo desde que coge, Maestro desde que coge el camino directo. Ahí ya se le puede llamar un Maestro. ¿Listo? Mientras no haya cogido camino directo no se puede llamar Maestro. Cuando se cumplen los 33 años, se dice la edad del Cristo, yo siempre escuché eso. La edad del Cristo, ya siempre escuché eso. Mira, Rubí, la edad del Cristo quiere decir que cuando se cumplen los 33 años empieza el drama cósmico, la pasión y crucifixión del Maestro Jesús. Y por eso empieza la muerte de los yoes causa. Por eso no solo hay que encarnar al Cristo, sino que el Cristo tiene que cumplir los 33 años para poder salvarnos a nosotros mismos.
Esa enfermedad que pasa en la segunda montaña suele ser siempre el cáncer. No, ninfa, hay personas que les ha dado lepra. Y hay otro tipo de, o sea, son enfermedades muy dolorosas. Procesos en la piel. Es una enfermedad muy dolorosa, pero solo dura 8 años. Bueno, solo dura 8 años. Pero sí, dura 8 años y después se va. Con eso paga el karma duro. Ahí es cuando uno entiende por qué era tan grave derramar la energía. Bueno, Rosa nos dice, Leo, de los egos más tremendos de eliminar, el de la lujuria, dices que está representado en el buey. ¿Qué virtudes debemos trabajar para lograr tener mejores resultados? Lo he estado observando y es tremendo rebustecido. Sí, sí, Rosa, la lujuria es un yo terrible. Hay que aprender a trabajar la lujuria en varios aspectos. La primera parte va a haber la lujuria sexual. Entonces, para hacer los trabajos de lujuria sexual tendremos que hacer los trabajos de meditación, sobre todo lo que son los procesos del orgasmo y la eyaculación. Es como la primera etapa porque se necesita dejar de derramar la energía creadora sexual. Bien, luego hay que empezar a hacer un trabajo sobre el centro instintivo. El trabajo del centro instintivo busca que empecemos a recordar las sensaciones que se experimentaron en el aparato y en el cuerpo relacionados con el orgasmo y la eyaculación. Luego tenemos que meternos a la lujuria emocional. La lujuria emocional es como todos esos estados de enamoramiento que hemos sentido, de rabia porque alguien no nos sigue la cuerda, de celos, todo lo que es la parte emocional, el apego, toda esa parte está relacionada con la lujuria. Y posterior tenemos que pasar a la mente. Y en la mente tenemos que trabajar lo que es la lascivia. Ahí es donde tenemos que eliminar al incubo y al sucubo a nivel mental. Que el incubo y el sucubo son todas las imaginaciones que tenemos en nuestra mente sobre sexo, especialmente sobre el sexo opuesto. Entonces la persona tiene que aprender que aparece la mente a llevarlo a uno a pensar en alguien, en una modelo, en una presentadora de televisión, en una amiga, en una vecina, en una compañera. Entonces, Marta, madre mía, mátame este yo. Bien, y así vamos a lograr ya, por último, ya tener la voluntad sobre la lujuria. Entonces eso es un gran trabajo. Imagínate que la lujuria como tal tiene el 50% de nuestra esencia y hay que trabajarlo. Bueno, dice Eugene, Leo, así es el rostro del maestro Jesús. Como el que tengo atrás, no. Después les voy a compartir una foto donde está el rostro del maestro Jesús, el real. Bueno, Anderson nos dice, buenas noches, si las facultades se las dan en la segunda montaña al iniciado, ¿por qué hay misterios menores con videncia? No, Anderson, los misterios menores con videncia es muy probable. Bueno, mira, la verdadera evidencia está en la autoobservación. Y si de pronto haciendo un misterio menor nos dan evidencia, es porque estamos en una escuela pseudoesotérica. Las facultades son de misterios mayores y solo nos las dan hasta el cuerpo causal. Y Anderson, la razón es porque los yoes están vivos y pueden utilizar esas facultades para alimentarse. Por ejemplo, una persona con la evidencia podría mirar los defectos de las demás. Y si tiene el defecto chismoso, entonces simplemente por chisme los ve. Si tiene el defecto orgulloso, entonces ve para poder criticar a los demás. Si tiene el defecto lujurioso, con la evidencia podría ver qué personas sienten lujuria y hacia quién o cómo puedes estimular unos yoes de lujuria determinados hacia determinadas personas para terminar copulando con ellas. Entonces esa es la razón por la cual todas esas facultades nos las dan en la quinta iniciación de misterios mayores, en cuerpo causal. Si de pronto estamos recibiendo iniciaciones de otra forma, y si tú dices de misterios menores, es porque esas facultades de pronto se están despertando con magia negra
y en este caso está siendo parte de un conocimiento equivocado o pseudoesotérico. Mira, Anderson, que esto es tan real que cuando una persona prende el fuego sagrado del Kundalini, si tiene alguna facultad, porque hay muchas personas que llegan a estos conocimientos con algunas facultades, apenas prende el fuego sagrado, le quitan esas facultades para que no se haga daño a sí mismo y no le haga daño a los demás. Y cuando tenga el nivel de conciencia suficiente, vuelven y se las devuelven. Bueno, Rubí nos dice, y cuando se ve los ángeles alrededor de la cama, quieres despertar y no puedes. Bueno, pues si ves ángeles, tienes que autoobservarte, Rubí, porque si tú ves ángeles y sientes miedo o sientes angustia, es porque de pronto no son ángeles. Pero si tú al contrario ves esos ángeles y sientes paz, sientes tranquilidad, es porque es muy probable que ellos te están ayudando, posiblemente en un proceso de salud. Entonces todo depende de lo que tú sientes. Cuando son las partes del ser o los maestros o los ángeles, uno siente un estado de calma y de felicidad. Pero si tú sientes angustia y quieres despertarte, pues tienes que mirar, tienes que revisar la experiencia. Bueno, Ruby nos dice, bueno, por acá John nos dice, está muy terrible la transmisión. Oh, por Dios. Esperemos que ya se haya arreglado un poco. Pensé que solo era yo. Oh, por Dios. Qué pena con ustedes. Es que hemos tenido últimamente problemas con el internet. Vamos a ver qué hacemos. Si demandamos la empresa de internet o qué. Bueno, Api nos dice, ¿quién es Hermes Trismegistro? Bueno, Hermes Trismegistro es un maestro también autorrealizado. Este es un maestro que también hizo un trabajo en Grecia, que se autorrealizó, creo que por última vez en Grecia. Encarnó la fuerza a Cristo. Denle atrás 10 segundos a la transmisión y escucharán el audio fluido. Bueno, Fabio Alexander dice, gracias, bro. Bueno, mano, gracias. Fanny nos dice, los que toman el camino del nirvana en otros tiempos pueden llegar a tomar el camino directo o es muy difícil. Pues Fanny, lo que sucede es que se genera una recurrencia. Y por recurrencia puede volver, es muy probable que vuelva y coja el camino del nirvana. Cuando una persona coge el camino del nirvana, desde el inicio le dan la orientación de qué yoes le hizo coger el nirvana con el propósito de que los empiece a trabajar desde el inicio a ver si logra trascender esa recurrencia. Pero no le va a quedar nada fácil trascender la recurrencia. Y por eso los seres desde el principio, por ejemplo, si alguien coge el nirvana y le muestran que cogió el nirvana por apegos hacia la familia, entonces desde el inicio de la obra le empiezan a poner a trabajar eso para que ese punto débil que tiene lo pueda llegar a trascender. Perdón, pero no es buena la transmisión, creo que perdí la mitad de la conferencia. José Edgar, en ese caso, devuélvela un poco para que puedas escucharla mejor. Aunque creo que ya está como mejor la transmisión. Bueno, ¿hay un proceso de embarazo y nacimiento de Moisés o solo aparece? No, por lo general solo aparece, Fabricio. Por lo general solo aparece. Aunque recuerda que un proceso embarazoso es una situación muy incómoda. Entonces también debes tener de pronto, prestar mucha atención porque ese proceso embarazoso puede ser con la pareja para que se dé la prendida del fuego. Les recuerdo que para que se prenda el fuego uno tiene que pasar una prueba de ira. Por lo general casi siempre es con la pareja. Bueno, John nos dice, no sé si leíste la pregunta por la interferencia. Pregunto de nuevo, por si acaso no la viste, Leo. A ver, sabemos que la práctica de nacimiento produce una magnetización. De igual forma, la muerte en cruz también produce una magnetización en pareja. Perdón. Sí, John. Sí, John. Sí hay un proceso de magnetización con la pareja cuando se practica la muerte en cruz.
Y la razón, John, es porque cuando se está practicando la muerte en cruz, el fuego también sube por la médula espinal. Y el fuego que sube también es fuego mezclado del de la pareja. Entonces, la madre divina de la pareja, que es la energía sexual de la pareja, también le está a uno ayudando a eliminar el ego. Entonces, por lo tanto, también hay una magnetización. La pregunta que yo hice, no escuché nada porque se fue el audio. Ruby, vuélvela a hacer, por favor. Sí la leyó y dijo que sí porque sube el fuego por la columna de ambos. Retrocede el video un poco para que escuches el audio fluido. Gracias, Fabricia. Cuando en el astral ves ángeles alrededor de la cama y quieres despertar y no puedes. Ruby, tienes que, vuelvo y te la repito por si de pronto no escuchaste. Tienes que mirar, si tú sientes mucho deseo de despertarte porque sientes como miedo, es porque posiblemente no son ángeles, entonces tienes que hacer el Belly y el círculo mágico bien. Pero si tú ves que tú sientes que son seres de luz que te están ayudando, es porque de pronto te están ayudando en algún proceso de salud o te están dando fuerza para los trabajos del nacimiento espiritual. Bueno, al tener la espada, ¿las tentaciones son más fuertes? Sí, Joana, cuando tienes la espada, no solo las tentaciones físicas, sino los yoes se alborotan, se alborota todo el ego para quitarte la espada, ya que con esa espada ahora sí los puedes eliminar, tienes más poder, y los yoes saben que los puedes matar, entonces ellos se van a alborotar, y la logia negra también se viene encima. Así es, mientras la persona no tenga la espada, pues los yoes están como relajados de alguna u otra forma. Bueno, Api nos dice, entonces, como dicen los cristianos, porque por lo que lee en la Biblia, la segunda venida de Jesús, ¿no es así? Pues así es, Api. O bueno, no es así, Api. La segunda venida es la que explicamos el día de hoy. El Maestro Jesús ya vino, nos enseñó el camino. Ahora nosotros tenemos que hacer que se dé la segunda venida del Cristo, que es que nuestro Cristo íntimo encarne entre nosotros y nos salve. Si en este momento viniera el Cristo de nuevo, lo crucificamos rapidito. Es más, solo los seres despiertos lo podrían reconocer. Bueno, Fabricia nos dice, si solo trabajamos con los defectos que nos salgan en el presente con la muerte en marcha, pero no trabajamos con lo de la meditación reflexiva, con lo vivido en el pasado, ¿se podría avanzar? Se podría avanzar, Fabricia, siempre y cuando tuvieras un nivel de muerte en marcha muy bueno. Entonces, si logras tener la capacidad de vivir en el instante todo el día y no se te está escapando ni un solo yo, podrías avanzar. Pero, si no tienes ese nivel de muerte, se hace necesario la meditación reflexiva. La razón es porque si estás en muerte en marcha, no se está alimentando nada del ego. Pero si se te está escapando el ego, hay que hacer la muerte reflexiva. Por eso es complementario. Bueno, Herilberto nos saluda. Hola, la foto del Maestro de Jesús. Bueno, después las vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. En los grupos de WhatsApp vamos a compartir la foto verdadera del Maestro Jesús para que la tengan presente. Bueno, dice Jesús, Leo, no pude escuchar la respuesta sobre el matrimonio perfecto. Bueno, Jesús, si no alcanzaste a escuchar la respuesta del matrimonio perfecto, igual las personas que de pronto no pudieron escuchar alguna pregunta pueden volver a hacerla si de pronto no se puede escuchar. Cuando el varón coge el camino directo y sube el fuego hasta acá, entonces se da el matrimonio con Budi, que es una mujer, una dama muy hermosa que está esperando que nosotros hagamos el trabajo. Y la mujer, cuando coge el camino directo y termina la fabricación del cuerpo causal,
se va a unir con Adonis. Adonis es la representación de todos los hombres del planeta representados en un solo hombre. Ese es el Adonis. Y para el varón es la belleza de todas las mujeres del planeta en una sola mujer. Entonces, así es como se va a dar el proceso del matrimonio perfecto. Para cada uno será diferente. Para el varón se casará con Budi, para la mujer se casará con su Adonis. Bueno, José nos dice, en el astral o en lo interno mi esposa me dijo, aquí está tu cadena que se te rompió y lo primero que levantó es una medalla con una virgen. En el plano físico se la perdí. Son artículos de plata como el pentagrama o un aro roto. En el astral o en lo interno. En el astral o en lo interno. Mi esposa me dijo, aquí está tu cadena que se te rompió y lo primero que levantó es una medalla con una virgen. En el plano físico sí la perdí. Son artículos de plata como el pentagrama o el aro roto. Bueno, José Edgar, si es una experiencia astral, las cadenas, si son así como joyas, son virtudes. Y es muy probable que la Madre Divina, porque la Madre Divina también se representa como la pareja, te está devolviendo una virtud que se te había perdido. Entonces te está permitiendo recuperar una virtud que se había perdido, es muy probable con el proceso de pareja. Y la plata tiene que ver con el ego. Es una virtud que se adquirió con un trabajo sobre el ego. Jesús nos dice, Leo, no puede escuchar la respuesta sobre el matrimonio perfecto. Creo que ya te la volví a responder. No te preocupes, a mí es tan mal que no puedo ver algunos días. Bueno, sí, por aquí la señal está fatal. Oh, por Dios, qué pena con todos ustedes. Espérenme un segundito, trato de mirar si se puede arreglar un poco por acá. Bueno, esperemos que con este pequeño ajuste que hice, a ver si ya se mejoró la señal. He sabido que Noé fue el Cristo en la era de los Atlantes. ¿Así es? Sí, Api, así es. Fue un super maestro. De igual forma, tenemos que explicar la muerte reflexiva para resolver todos nuestros errores del pasado, ¿verdad? Sí, John, la verdad es que como tenemos la conciencia tan dormida, solo cuando hacemos retrospecciones nos damos cuenta de los errores del pasado. A través de la muerte en marcha, a causa del nivel de autoobservación tan pobre que la mayoría de nosotros tenemos, no alcanzamos a llegar a la reflexión sobre los errores. Entonces, por eso es tan importante la meditación reflexiva. Pero recuerden que la madre de la muerte, de las muertes, es la muerte en marcha. O sea, la muerte más importante es la muerte en marcha. Y ya como complemento, pues veríamos lo que es la muerte reflexiva. Bueno, Anderson nos dice, para tener el 50% de conciencia, no hay que ser quinta de mayores. No, Anderson. Para tener el 50% de conciencia, se necesita segunda de mayores. ¿Qué quiere decir? Eliminar el yo fornicario, regeneración del cuerpo físico y el cuerpo vital. Con la regeneración del cuerpo físico y el cuerpo vital y la muerte del yo fornicario sexual, lograrías el 50% de conciencia. Cuando en el astral ves la espada dentro del infinito, te están dando una enseñanza de cómo lograr la espada. Recuerda que el infinito es el símbolo de dos O's y en este caso es la unión de una pareja.
que busca el amor. Entonces cuando una pareja busca el amor y el otro también, entonces se forma el infinito. Y la espada representa el objetivo de los dos. El objetivo de los dos es llegar a la castidad. Ese es el verdadero amor. Por eso de pronto te dan esa enseñanza. Es una enseñanza como sobre la importancia de desarrollar el verdadero amor hacia la pareja. Que el verdadero amor hacia la pareja es que uno sea casto y le ayude a la pareja a buscar la castidad y viceversa. Que los dos busquen lograr prender el fuego. Bueno, Fanny nos dice, aquí bien la señal. Ah, bueno. Entonces parece que es de todo el planeta. Bueno, esperemos que ya se haya arreglado un poquito la señal. Leo, disculpa por la pregunta. La hago porque escuché lo de la cadena. Si son aretes en las orejas, ¿son igual virtudes o tienen alguna particularidad? Son virtudes, pero ya tienen que ver con el orgullo o con la mente. Si son cadenas, son virtudes que tienen que ver con el centro motor. Si son anillos, entonces ya tienen que ver con compromisos con el ser. ¿Listo? Bueno, creo que no hay más preguntas. No me queda más que agradecer a todas las personas que se mantuvieron con nosotros en la transmisión. Les pido disculpas por la señal de internet. No sé, parece que estaba muy mala. Vamos a mirar si lo podemos solucionar para la próxima. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Les recuerdo que mañana tendremos conferencia de fase A las 6 de la tarde. ¿Listo? Bueno, Esteban nos dice saludos Villa Eloísa, Santa Fe, Argentina. Saludos al equipo Verdulaga, Pueblo Chico. Bueno, saludo a Esteban también. Muchas gracias a Guido Antonio. Bueno, que estén muy bien todos. Hasta pronto.